A vos te yo dejaste de otro lado. Dejaste de otro lado. Ahí que tiene Glorieta. Dale, dale. Octavo programa Portivo Sport. Conectate.
Me canso de escuchar este temón que siempre es nuestra intro. El chat nomás lo que es mala onda, maldivae, pero bueno, hay que saludar a toda la gente que nos está viendo en todo el país arrancando. Espera. Vos le estás retando al chat. Sí. Voy a le estar retando al chat Ni bien empezó el ni programa. bien 10 segundos de programa en Es TV4. que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El tema es el siguiente, que la gente le gusta nuestra intro, pero acá en el chat de Twitch, de YouTube, no les gusta nuestra intro. No, lo que pasa es que pasamos, a diferencia de tele, tenemos hace 10 minutos de previa y pasamos de 10 minutos la intro. Claro. Pero bueno, ¿cómo está toda la gente que hoy se conecta a este gran programa? Octavo programa, ¿eh? 2 meses ya a través del canal del fútbol, el éxito total del Mundial de Clubes. Y obviamente dice, Marcos, qué pesado sos legalmente en todos los sentidos. Ya, Todos los sentidos, muy bueno. Cierto. Belén Rivas, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Nunca antes, mejor dicho, muy buenas noches, Marcos. Hay un tema acá en el menú que me encanta lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué Hermosa mala. tarde, hermoso día para los y las olimpistas. ¡Epa! Sí, ¡Epa! sí, Qué maldad. qué lindo día, qué linda, ¿no? Estoy feliz. Marcos, pero te voy a saludar bien. ¿Qué? Marcos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera. Vos que acabaste. Espera. ¿Por qué me saluda a mí nomás? No, espera. No, porque me pasó Vos el que estabas tarareando. ¿Estás tarareando? Oye, Estaba un mundial. haciendo el trabajo de un sonidista. No, pero. Pero amigo, estaba tarareando El hilo del en la cerro. polca de cerro, boludo. No me toques. ¿Por qué me No. Nosotros tenemos. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Invicto. ¡Bien! Carísimo. Invicto. Bien, me gusta. Carísimo es. Me Tranquilo. gusta, Hay que carajo. ganar porque hay que ganar. Así nomás. ¿Coque? ¿Cómo estás? No, pregúntame bien. Bueno. Coque, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo por TV, por Twitch, por YouTube, por todos lados, también por TikTok. Estoy bien, se fue Bustos. ¿Quién? Se fue Bustos. Y Se fue Bustos. ¡Qué gusto! Laura Qué Pausini gusto. diría se fue. Se fue. Se fue. Así mismo. Un día Ya triste hay- para los cerristas. ¿Por qué un día te ¿Por qué día triste para los cerritas si Busto te ganó el clásico? Porque perdía todo lo que podía perder. Aparte del clásico. Impresionante. Cerro lo único que no puede hacer es ganar clásicos. Espero que cambiemos eso este año. Espero. Este clausura, digo. Este año tampoco empezamos bien. Este clausura tenemos que empezar a tomar los clásicos más en serio. Porque Cerro está haciendo lo que no hacía antes. No Ujú. perder estos partidos que solíamos perder. Siempre Cierto. perdíamos partidos tontos o empatábamos a último minuto y hoy en día Cerro está ganando. Y eso es lo que importa. Bueno, a toda la gente que hoy nos está viendo, mándenos su fotito ahí al WhatsApp al 0986 15 Ay, 21 ¿ya 80. pueden hacer eso? Pueden Fotito. mandarnos la foto. Audio foto, todavía no. que Foto así. nos está viendo Qué justamente. Foto así viendo. Claro, ahí tipo acá viendo a Pasión Estudio, ¿entendés? Eso sí podemos habilitar. porque Audio todavía no porque este chat es muy Mal educado. mal educado. Totalmente. Es mala onda, es mala onda. No, es mala onda, no es mal educado nomás. Hincho nomás. Bueno, Bustos se marcha. Pero lo que viene es el menú, justamente, señoras y señores. Hay que hablar de estos temas que vamos a estar tocando. Porque el de Teo Olimpia, ese es el tema que ¿Se fue? sacudió la semana, justamente, la información que salió ya la semana pasada, que estaba en duda justamente la continuidad de Fabián Bustos. Y eso, la gota que colmó el vaso, fue el partido ante Trinidense, esa remontada de parte del equipo de Arrúa, que dejó hoy a el director técnico, exdirector técnico, mejor dicho, fuera del decano. Cerro en la punta, el Ciclón de Barrio Obrero sigue invicto, 2 partidos, 2 victorias. Iturbe, el goleador del Ciclón, consiguió su victoria en
en la cancha, en el estadio del Piqueserú, ante Ameliano. Justamente se habló bastante también de ese partido, de la capacidad del estadio, de los muchachos que pedían más entradas. Pero bueno, también en el mercado, esto vamos a explicar porque hay jugadores top de nuestro país que todavía están a la deriva, digámosle. Todavía no sabemos qué va a pasar con su futuro. Otros sí ya tienen clubes, como el caso de Ramón Sosa, que ya está en el Palmeiras. Otro que ya está cerquita de River Plate es Matías Galarza Fonda. Y después tenemos otros jugadores que más adelante vamos a estar hablando y voy a preguntar a la mesa qué equipo le gustaría para el jugador que le voy a estar consultando. Y Mundial de Clubes, obviamente, como lo dije, a la gente que está diciendo que es grabado, esto no es grabado. El éxito total que salió a través de la pantalla de Tigo Sport. Gracias, Tigo Sport, por brindarnos esta tremenda competición. Primera vez que nos tocó vivir de esa manera el Mundial de Clubes, que terminó con un campeón, que es el Chelsea. Arrancamos con todo, porque hay que hablar sobre el tema director técnico de Olimpia. Director técnico de Olimpia, señores. Fabián Bustos. Y pasó lo que tenía que pasar, Coque. Claro. Pasó lo que tenía que pasar. Los resultados no se dan. Y bueno. No. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo dije. Yo creo que si Bustos perdía 1-0, tranquilo, no se le iba a echar por lo que dijo el presidente en la semana. La manera en la que perdió. La manera en la que perdió. Ujú. La manera en la que perdió es Sí. la que termina condenando a Bustos y hacer que esto sea totalmente insostenible. Es que, Coque, ese partido lo vivimos acá y realmente fue impresionante. El primer tiempo vimos un Olimpia dominante, un Olimpia que mostraba rasgos de decir, no, Lucas Morales es la solución. En la mitad de la cancha lo tenemos a Quintana. Este Olimpia juega. Pero después, ¿qué pasó? Trinidense se adueñó del partido. Arrua fue más Masterclass. efectivo Pero que... tampoco una Masterclass de sorpresa. Arrua. Tampoco una sorpresa. Triqui viene haciendo bien las cosas. Y va a seguir haciendo bien las cosas. Ujú. Hasta que, bueno, Arrua dé un salto más grande. Igual, Franco querido, Trinidense hizo bien las cosas, pero es porque Olimpia también se dejó y bastante. Los goles, o sea, son 2 goles de penal, muchachos. Yo estaba viendo el partido. 2 goles de penal. Yo estaba en mi aplicación. 2-0 decía Olimpia. Olimpia ya ganó. Qué bajón, dije. ¿Qué bajón dijiste? Y después veo Camacho. La ley del ex. gol, Camacho. gol. ¿Qué pasa? Y ¿Cómo dije, sufrió Olimpia entré la a ley del Twitter. ex? Qué goce Twitter. Qué diversión Twitter. ¿Sabes qué pasa? Hay gente en el chat que dice, pero no fue ni su culpa. 12 jugadores. ¿Cuál fue el segundo cambio que hizo Bustos? Te cambió totalmente el esquema. El esquema. Ujú. Le sacó a Sebastián Ferreira, Cierto, le sacó a Hugo Quintana, cierto. que fueron uno de los mejores jugadores que tuviste en cancha. Entró un Javier Domínguez que dentro de todo Igual yo le pido más está a con Javier, bajo rendimiento. Yo le pido Sí, más, sí, sí, yo le todo. pido más. Todo absolutamente. Entró una Adriana Alcaraz que vos decís, Adriana Alcaraz, necesito más también. En la forma que se dio, por el rival que es y por los antecedentes pasado que tiene Olimpia, que no arrancó nunca, me parece a mí, con Bustos, es que fue justamente la gota que colmó el vaso para la hinchada. La hinchada del olimpista, el olimpista te va a venir, te viene encima. O sea, hubo un hartazgo. Es que, mira, Hubo un hartazgo. el tema es el siguiente, Belén. Olimpia se preparó. Olimpia sacó la billetera. Olimpia dijo, 12 jugadores. yo ¿Cuántos jugadores voy- trajo? 12. 12. O sea, el 12 presidente mismo, Una docena te trajo. Coto Nogués, hablaba en conferencia de prensa y decía, trajimos 12 jugadores. Y no es para estar analizando lo del técnico. Bueno, eso lo Muchachos. digo en ese momento, pero los resultados Yo sé. los resultados no avalan, o sea, es imposible, es una falta de respeto para el club. Yo sé El que chat yo sé que tienen recambio y no van a jugar los 11 en los 90 El minutos. chat está diciendo cualquier cosa. Pero tenés que cambiar tu esquema. O sea, Claro. si vos no podés hacer, O sea, no dejar podés de man- experimentar en todos los Claro, partidos tenés también. que cambiar tu esquema a la hora de hacer cambios.
en un caso bueno, estabas ganando 2-0 el primer tiempo, que jugaste bien. En el segundo tiempo, ¿qué pasó? Te empatan ya en los primeros minutos. Ahí voy a tener que empezar a mover. Hubo una Ya. Capacidad de regularidad. acción. O sea- eso es lo que a mí me falta. Pero podemos entrar en detalle, en capacidad de acción, en qué recambio, en qué los jugadores se le Porque- trajo. Resumí nomás en números. Los números. ¿Quién dijo que los números hablan por sí solos? No sé, ¿quién dijo? Uno de los GOATs. Dijo lo siguiente. Los números hablan por sí solos. Las estadísticas hablan por sí solas. 3, 8, 3. 3, 8, 3 victorias, 3. 8 empates y Uy. 3 derrotas. 3 Uy. victorias, 8 empates, 3 derrotas. Uy. Sí, sin ver algo positivo. O sea, para el hincha pues quiere ver un equipo Pero vea aparte de algo ganar, positivo, no quiere sacar ver aparte de resultados. ganar, pero quiere ver empatana. también algo por lo menos Claro. de que se sostenga, que te diga que la próxima fecha vos vas a poder pelear por, Pero- Y por pues los 3 empatana, puntos. pero dejana Bustos- esa buena Ahí sensación. está. Busto habló ¿entendés? mucho de su prontuario, de su carrera, de lo que- Currículum me mete de Bustos. se ve MMT. Pero, ¿qué hacía Olimpista cuando venía Bustos? Es lo que le falta a Olimpia. Necesitamos un equipo que saque resultados y este tipo saca resultados. ¿Te acuerdas que decíamos Yo eso? recuerdo bien Es que un hombre- Coque se había, no Coque le se había conocíamos. metido, justamente, no me acuerdo, en una publicación y había comentado Sí, de cómo universitario. juega Bustos. Mm. Y los muchachos le decían, bueno, tiene una manera de dirigir, pero lo más importante es que saca resultados. En Olimpia No sacó nada. no sacó No resultados. sacó absolutamente nada. Es más, los números, como dice Franco, vos me habías dicho fuera del aire, 40%. O sea, es 40% de efectividad. No llega ni a efectividad. 50. de efectividad. O sea, estamos hablando de un rendimiento muy bajo de parte del Pobre. técnico, muy pobre. No te mostraba ese, no sé, por lo menos, mostrame algo nuevo. ¿Sabes qué pasa? Que yo hace más de un año no le veo... Hace más de un año y medio yo no le veo a Olimpia jugando bien. Ujú, Y eso que fuimos campeones. Claro. Pero Pero, el tema es eso, que vos, el equipo de Palermo, vos veías y decías, no hay Epa, idea de juego. Claro. ganabas. Pero ganaba y fuiste Ganabas. campeón. Pero saca resultados. Sacaste Claro. resultados. Claro. Ahora vos mirabas los equipos de Bustos. No había idea de juego y no había sacaba fútbol, resultados. no había No había nada. fútbol, no había... Nombres había. Y eso que empezó ganando. Sí le ganó a Luque. Cierto. En un Sí. partidazo que fue uno de los mejores partidos que tuvo Olimpia. Ganó el clásico. Ganó el clásico utilizó después. el esquema que nosotros pedimos bastante, que era el 4-3-3. La verdad Pero- que mucho tiempo metió la línea 5. Pero decía, post-clásico. No, línea de no. 3 en el fondo Línea de también. 3 en el Línea fondo. tres con dos en el carrileros. fondo. No, ese fue Línea para 3 con dos mí. carrileros. Sí, pero espera un ratito. Yo quiero hacer una pregunta acá a la mesa. 2 partidos, yo sé. ¿Qué hizo Alfonso para Uy. no estar No me en el sé. equipo de Bustos? Un jugador joven, con carácter, que demostró estar a la altura del escudo. Hoy está de suplente, hoy no es titular. Fue titularísimo en los últimos tiempos de Olimpia cuando no tenía centrales. Salvó cuando no había nada. Y hoy no está. Y Eso yo me quiero preguntar, porque es un chico joven que puede dar demasiado y no está. Y trajiste jugadores que pensaban que eran de Sí. más jerarquía, así nomás. No, son de jerarquía. Que pensaban que eran de más jerarquía que este chico, por Pero eso son titulares. Trajo buenos jugadores, pero se vio según la perspectiva del DT, se vio con la necesidad de experimentar roles también. Con lo de Claro. Vargas, por ejemplo, de Vargas- lateral, se entiende. Exacto. No había laterales para Olimpia. Estaba el chico Arujo. Estaba el chico, quien yo confío mucho y le daría la oportunidad. Pero él en su momento también dejó en claro que no es que comparte la filosofía de hacer jugar mucho a los juveniles. Vamos- Se inclina por Eso la también- jerarquía. por la eso también, experiencia. Bustos hasta ahora no sumó ni un minuto No. en lo que es. Ese es un en gran su- problema, Coque. Yo sé que es fecha un número 2, minuto. pero 2 partidos Igual, te pueden pasar Marcos, factura. El campeonato pasado Olimpia llegó justito. Claro. Olimpia llegó justito porque Bustos no hacía jugar a los jóvenes. Porque ponerle que él quiera, él diga, yo quiero sacar resultados, voy a utilizar toda la experiencia, pero si toda la experiencia no te está funcionando, por lo menos aportar en algo, hacerlo jugar a los chicos. Y escuchen lo que tiene que pagar Olimpia, por Bustos.
Hoy se hablaba de $180.000. Después Wilson González, bronce justamente, saca la información que es en total $300.000. Un mes de salario por rescisión, sueldo de junio y días trabajados de julio. Y Olimpia había pagado para que él rescinda su contrato en Perú. ¿Cierto? Había pagado para que no juegue más, no sea más técnico en Perú justamente. Después paga la rescisión y ahora está buscando técnico. Mucho dinero. Son 300.000 en total. Más En la... total, claro. Todo lo que yo mencioné es 300K. Pero según la información que me llegaba era por la rescisión. Pero es la rescisión, 300K. Después el mes de salario y el mes de los días trabajados, dice. Es mucho, Pase nomás. es mucho dinero, ¿verdad? Pero también hay algo que a mí me gusta mucho. Porque vos Sí. decías, Marcos, Sí, la opción principal para Olimpia es Ramón Díaz. Ramón Díaz. Claro. Realmente Olimpia, para mí, si es que se da esto al 100%, porque yo no voy a creer hasta ver una publicación oficial de parte del Club Olimpia en sus redes sociales, porque pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos. Los medios hablan de la información, de que está por llegar, de que ya hay un equipo aquí, de que se habla de sus asistentes y todo lo que quieras, pero hasta no ver la publicación no es oficial. Lo cierto es que está en la órbita y para mí es un entrenador clase A, por lo que representa como profesional, la jerarquía, la experiencia, el currículum, antecedente que tiene, conoce Paraguay, conoce el fútbol paraguayo y como dije al mediodía, me parece muy y demasiado importante Sí. que Olimpia tenga un técnico hoy en día como Ramón Díaz para que cree una identidad en el equipo. Porque Exacto. a mí, ¿qué me ofrece Olimpia ahora? Sí. Un equipo de grupismo, de Ok. jugadores de acá, allá, acá. Y siento que él es un profesional que va a poder venir a crear un equipo, una familia también aparte de lo Exacto. futbolístico. Es como lo Salario que hizo clase A también te Alfaro con la selección. Salario clase A también. También. Obvio. Es que si vos pensás traerlo a Ramón Díaz, Barato no vas no te a va a salir. ofrecerle poca plata. Es más, la información es la siguiente. Según medios, Fortaleza, que se quedaba sin técnico el día de ayer, lo buscó a Ramón Díaz. Y dijeron que era una buena plata. Era una buena plata. Pero que Ramón Díaz, esto en bajo a la información que está rondando, que Ramón Díaz decidió optar venir a Olimpia. Es más, le pidió a Facundo Zavala, ese es el proyecto, el principal, Facundo Zavala, que Facundo Zavala se quede en Olimpia. Porque recordemos que el futuro de Zavala también es incierto, Coque. Yo la verdad, yo sé que en el chat dicen, ya se dijo que su hijo iba a dar la práctica mañana, estamos hablando de Emiliano Díaz. También vi esa información, es una información que se está dando. La verdad no hay nada confirmado todavía. O sea, hasta que el club no te diga, bienvenido Ramón, hasta que nos estampe la firma en la Puede hoja, pasar cualquier cosa. puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora no hay nada asegurado todavía en lo que es el caso Ramón. entrenó esta Ramón Díaz. tardecita sin DT. Sí, Olimpia ¿verdad? entrenó sin... Eso es real. Y Sí, ahí está. Esta es la Eso es publicación. lo único que avisó Olimpia hoy. Que fue Muchas gracias y éxito, profe Bustos. hoy a las 4 Solamente de la tarde eso. salió esto. Después, nada más sobre Ramón Díaz. Apoyo que Ramón Díaz venga, dice FedEx. Siempre que estuvo salimos campeones. Un saludo para los amigos cerristas. Como yo, que cada vez que Ramón Díaz estuvo en el país, Cerro salió campeón. Mirazo. Esa es una... 2015 Pero son y coincidencias. 2020. Sí, coincidencias también. No te puedes guiar por eso. Pero hasta ahora todo bien. Ramón Díaz tiene 7 campeonatos, o sea, primera división argentina, una Copa Campeonato, un Paulista, una Supercopa Sudamericana, 3 Ligas Saudí, 2 Copas del Rey de Campeones, una Copa Libertadores. Esos son los números de el técnico que estaría llegando en la semana en Olimpia. Buenas noches, Marcos, Belén y Coque. Buenas. No le saluda, Franco. Hola, Cuse. Hola, Alex, ¿cómo te va? Coque, vos dijiste que Busto no se iba a tener menos data que Diego Rolón. No. No, ¿Qué digo? Ok. Saludos a nuestro querido amigo Diego Rolón.
Maleducado son Marcos. No, Vale, porque el buscaba, chat dice Marco. que no le... No le leemos. No le leemos, pues. Entré al Instagram de Olimpia Sí. y quiero expresar también las condolencias a la familia de Américo Godoy, Ujú. Sí. que fue jugador de Olimpia Sí. y también del Sportivo Luqueño. Falleció el día de hoy y el Club Olimpia dice: con muchísimo respeto y profundo dolor, despedimos a Américo Godoy, un futbolista que dejó su huella en la gloriosa historia de la institución. En este delicado momento enviamos nuestras condolencias y acompañamos a sus familiares y allegados. Que en paz descanse, un grande de verdad. Fue jugador del Club Olimpia en los años Ujú. 70. Ujú. 74, 75 más o menos la temporada según las informaciones que estábamos viendo. Así que las condolencias y nuestro Mucha respeto fuerza. a su familia desde acá. Mucha fuerza en este momento tan difícil. Para ir cerrando y redondeando con esto, la información de Álvaro Aponte. ¿Cómo le decís vos, Álvaro? Álvaro Romano. Álvaro Romano, espectacular. El jueves será presentado Ramón Díaz como DT de Olimpia, dice Emiliano Díaz, quien ya se encuentra en el país, dirigirá el entrenamiento de este miércoles. Ramón Díaz, otra vez, ahí cambia de información, diciendo qué día llega Ramón. Empieza y será presentado el jueves, llega el miércoles al país y será presentado como DT de Olimpia en conferencia de prensa el día jueves. Y Emiliano va a estar dirigiendo a Olimpia en estos días que, bueno, mañana va a estar dirigiendo Emiliano. Y así es como se dice. Hay que ver qué pasa, ¿verdad? Nunca... Siempre hay que ver la confirmación antes de nada. Si mañana está Emiliano Díaz, yo creo que es ya 100% que... Es inminente. Es inminente que Ramón Díaz va a ser técnico de Olimpia. Bueno, señor, hay que hablar del segundo tema de la noche. Ciclón de Barrio Obrero, Cerro más puntero que nunca. Comparte Sorry, la Franco. punta con Luque, ¿eh? Es No, la no, prueba del Qué fuego. locura. Es A la ver. prueba del fuego para Martínez. Cerró Luque. También. Triqui, Es la prueba Pero fuego. yo quiero Triqui está antes- puntero ahora. puntero por diferencia de goles. Ah, por la goleada. Claro, Por- Triqui tiene 8 goles. Todos Perfecto. tienen más 3 de diferencia, Sí. pero Triqui está puntero porque marcó más goles. Que ¿No le te metió- gusta? Le metió 4. Ah, claro. Primero Trinidense, Qué bárbaro. Cerro Porteño segundo, Sportivo Luqueño tercero, Nacional cuarto, Guaraní quinto, Ameliano sexto, Recoleta séptimo, Ameliano, tú para Olimpia jugar. octavo, Libertad, Qué estamos hablando gusto. del último campeón, noveno, décimo, Sportivo 2 de Mayo, décimo primero, Atlético Tembetar, y en la posición 12, número 12, General Caballero de Juan León Mallorquín. Hay que hablar del partido de Cerro, muchachos. Cerro Porteño ganó por 1-0 y hay que hablar del jugador que se enchufó, que vino enchufado. Estoy hablando de Juan Manuel Iturbe, que una vez más marcó gol. Lleva 3 goles en lo que va este torneo clausura. Ganó por 1-0, partido reñido, Belén. Hubo inclusive una disputa entre Velázquez y Elvio Vera. Sí. ¿Te acordás de ese roce? Y Protagonista de vuelta para mí, sí, Iturbe, ujú, Blas Riveros. qué bien jugó Blas. Qué bien jugó. Y yo le voy a sumar también a alguien que me sorprendió bastante. ¿Sí? Y me gusta que Diego Martínez pueda bajar la lupa sobre juveniles. Que bueno, en este caso él ya es sub-20, pero que realmente tuvo un despliegue fantástico y lo dije también en el programa al mediodía. Me encanta el fútbol básico que tuvo justamente el lateral Carlos Zárate, que ingresó, Debutante. que La Zeta. ya tuvo minutos anteriormente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya. Pero que tenía un fútbol muy básico, de Mm. tener la pelota, retener el balón, Sí, levantar mucha la calidad, mirada, Belén. pasar y jugar colectivamente. Sí. Vos ¿Verdad? sabés que, perdóname que te interrumpa, tiene mucha calidad, ¿eh? Sí, Por es lo muy que bueno. vimos, tiene mucha calidad a la hora de arribar hacia el arco contrario. Y vimos esa capacidad de aceleración, de la tenencia de balón, de soltar rápido, de ver la manera de ir y arroparse con sus compañeros. Realmente, Zárate y Darío Espínola que estuvo a punto de marcar. Él sí es debutante en primera división.
Sí. estuvo a punto de marcar. Y eso es lo bueno que Cerro Porteño hoy para mí está haciendo. Está dando la oportunidad a los juveniles de Franco. Es así, estamos dando oportunidades juveniles, están jugando bien, los más veteranos están rindiendo, a excepción de Cecilio, que está lesionado. Bajo rendimiento. Pero Cecilio. ya- Le pido mucho más a Cecilio, la verdad. Sí. Creo que es un tipo que a su edad, con su trayectoria, podría ser titular en Cerro Porteño tranquilamente si se enfoca en eso. Y Turbe, lo mejor que tiene Cerro hasta ahora. Real. De lo mejor que tiene Cerro Es junto a Blas Riveros. El goleador de Cerro en el El año. goleador de Cerro en el año metió buena apertura, está metiendo buen clausura. Ojalá sus buenos números acompañen los resultados, Ujú. que es lo importante. Cerro tampoco que jugó excelente, un Y buen no, fútbol, eso no. hermoso, pero sacó un partido dificilísimo contra Meliano, que le va a hacer partido a muchos otros equipos y había que ganar. Y ganamos. Otros no están logrando ganar. Cerro no juega bien, pero gana, que es lo importante. Ya está. Eso es todo. Ujú. Sí. Cerro tiene que ganar y está ganando. Así mismo, o sea, a mí ¿Cómo es que en vos dijiste? particular, Él dijo que va a salir campeón invicto. En algún momento. campeón invicto. Sigo con yo, mi le di, yo teoría. le di la ficha a Cerro. Yo dije que iba a salir campeón. ¿Sí? Sí, invicto no me animo, Ah. no me dio esa valentía que Mm. tiene Franco para decir que Tranquilo. será invicto. Estamos- será invicto. Partido a partido. Partido Bien. por Partido a partido. Paso a paso, decía Pero- Mostaza. Paso a paso, Mostaza Merlo. Pero sí, a ver, hay muchos puntos flojos para mí. Puntos Cerro Porteño. flojos, sí. Sí. O sea, por lo que ofrece Cerro Porteño. Lesiones. Lesiones, en primer lugar. Me parece también que en el mediocampo hay un problema importante. ¿Cuál Piria es Mota no está el muy bien. problema? Porque Piri Damo- a mi parecer, a Piri Damota le salva la asistencia que dio en este partido. Para Sí. Iturbe que iba a su espalda atrás y define de primera con ese bombazo de zurda, ¿verdad? Pero sacando de eso, ahí nos damos cuenta, y creo que Marco, vos justamente tocaba ese tema la vez pasada, que Sí. por algo también Martínez se había jugado por Morel Claro. en partidos anteriores Sí. para que juegue en el medio campo. Y me preocupa esa conectividad que no hay o que no se ve, esa Ujú. efectividad Exacto. con Viera. Sí. sea- Es que realmente, Belén, yo en la mitad de la cancha a Cerro Porteño le pido más seguridad. Yo creo que ese problema que estás mencionando vos se pudo paliar en el momento en el momento que ingresa Fabri Peralta, Ujú. porque vimos un medio campo de Cerro Porteño que iba más al ataque, recuperaba el balón, Sí. rozaba más, porque eso necesita Cerro Porteño. Cerro no necesita, Cerro necesita un medio campo que muerda, un medio campo que busque la pelota, no un medio campo que sea... Cada partido que nos juega Gastón Jiménez me desilusiona un poquito más. Y parece que Gastón dependiente Cerro en el medio campo. ¿Ah? Me desilusiona cada vez un poquito más el fichaje de Gastón Jiménez. Tiene que jugar. Se le trajo para que juegue. Está lesionado, Franco. Es un gran jugador. Pero ahora ya va a estar Pero, nuevamente a disposición. Hermano, gran jugador y se te lesiona. Es Cerro decepcionante. tiene- Ese- ese es Uno el entiende que no es su tema. culpa. Uno entiende que no es su culpa, pero a mí cada vez que no juega Gastón Jiménez. ¿Y cómo sería tu medio campo, por ejemplo, Franco, Y con para este Gastón, partido de fin de semana, que es Gastón- crucial? Gastón, Peralta y Pachi sería lo ideal, pero no sabes quién llega y quién no llega. Cerro tiene una Sí. enfermería Ujú. encabezada por mi querido amigo Abel. Pero Cerro tiene una enfermería. Cerro tiene demasiados jugadores lesionados. Y eso a la larga nos puede pasar factura. 2 fechas recién vamos. Sí. 2 fechas. Y la cantidad de lesionados que tiene Cerro es impresionante. A mí me llama también la atención la ausencia efectiva de Jonathan Torres arriba, por ejemplo. Jonathan Torres, exacto. ¿Qué pasó con Jonathan Torres? Hasta No lo Araujo estamos me viendo. parece que en el Claro, porcentaje se Araujo, que ya marcó. Sí. Sergio el Bailador ya marcó. tiene goles a su favor. El tema es que yo lo veo, como decís, y coincido contigo, ese olfato goleador Sí. lo veo más desarrollado en esta Copa Clausura a Araujo más que Torres. Lo de Araujo Porque es un caso de Torres- estudio. ¿Qué? Un caso de estudio, lo de Araujo. Sí, Es un milagro de la ciencia. espécimen. Es un milagro de la ciencia médica. Es un milagro de, no sé, la medicina. Porque mi querido amigo Araujo no iba a jugar en Cerro Porteño porque tenía que operarse la rodilla. Sí. No iba a jugar porque tenía que operarse. Y si se operaba, la lesión, la recuperación iba a estar hacia el final de su contrato y no iba a lo jugar. Así que se vaya nomás.
Se dijo que no se iba a tomar en cuenta la participación de Araujo en Cerro, que por el tema de la lesión, que viene arrastrando, Ujú. pero yo lo veo impecable. Yo le veo no sé si dijeron para tratar de amortiguar la salida de Araujo, se dieron cuenta que era lo mejor que teníamos, pero Araujo que- no se operó y está jugando Está rindiendo muy muy bien. bien. Sí. Desde el punto del Sarambí ese que tuvo. A partir de ahí, su nivel fue así. Acá Araujo era un tipo que no se le quería hacer porteño. Cierto, Basta Araujo. Cierto, Basta. cierto. Así venía la popularidad de Araujo y su rendimiento al mismo tiempo. Me acuerdo. El incidente. Y así despegó otra vez. Muy loco, Como que Real. tocó fondo, se dio cuenta y empezó a cambiar. esa Empezó a onda. cambiar, empezó a ser determinante, a demostrar su juego, porque a mí, sinceramente, hoy me preguntás, y para mí, Araujo es uno de los jugadores que mejor juega en Cerro, ¿eh? Ahí arriba. Mejor, lo menos. mejor juega en Cerro. Sí, totalmente. Pero para mí, hoy, Iturbe es el que está llevando la bandera de Cerro Porteño. Top 3 de jugadores de Cerro. Te pido hoy. Voy a anotar déjame anotar un ratito. Bueno, Espera, bueno. Ahora podés decir otra. Iturbe, Esperana. te digo yo, más fácil. Espera, voy a empezar otra vez. Top 3 de los jugadores que mejor están rindiendo hoy en el Ciclón de Barrio Obrero. Franco. Sin duda, facilísimo. Iturbe, el mejor por lejos. Blas Riveros, excelente nivel en los dos partidos. Se ganó la titularidad, ojalá se recupere rápido. Quintana. Quintana está haciendo un muy buen inicio de temporada. Ojo con Quintana, a ver cuánto dura en Cerro. Está haciendo muy bien las cosas. Silencioso. La gente no es tampoco Sí. que tira bomba por Quintana, pero vos ves sus partidos. Y está haciendo partidazos en Cerro. Ujú. Belén, ¿qué te parece? Decime tu top de jugadores. De menor a mayor en estas dos fechas, me parece que va en tercer lugar Gustavo Velázquez, teniendo un trabajo muy difícil de lateral, pero que lo está cumpliendo también. Ahí se habla de lo versátil que puede llegar a ser en la saga central. Lo pongo a Blas Riveros, que sorprendió totalmente. Y en primer lugar a Iturbe, porque justamente se encarga y es responsable de las victorias de Cerro Porteño. Mi top está conformado de esta manera. Número 3, a este señor que le digo, hacer lo que quieras mientras marques goles. Sergio Araujo. Bien. Segundo, Lucas Quintana. Primero, el señor Juan Manuel Iturbe. Juan Manuel Iturbe. Qué tremendo jugador que Cerro Porteño tiene y que espero que le vaya bien. Espero que no tenga lesiones. Él va a Espero que consiga Sí. que ese camino pueda formarse, que no tenga baches, que pueda hacer una copa como... Recordable. Como todos esperan. Estoy leyendo el chat. Mm. Dice, de acá entre nosotros hablamos, Marcos, ni bola nos da. No, le mandamos saludos. El A la bailador. gente de Twitch. Toda de Salúdale a la Manolo gente se de dice que Twitch. Boca buscaba a Quintana, ¿cierto? 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 Ahí Es la más, gente está votando también su top 3. F por... No, Junior. Coque está bien, tranquilo. Sí. Tranquilo, está... Junior. No se desmayó, está tomando un tecito para, Ahí. para estar mejor. Mira, Está un poquito Choco enfermito hermano. dice Iturbe, Blas, Araujo y Quintana. Gatito, Luciotti, señora, dicen los muchachos. No, paren, pues. Yo sé que en su casa, señor, vos está diciendo, no, ¿cómo ese va a estar en la lista? O Va, empieza a ella tirar pio- sus datos, pero Va, escriben ella al pio- WhatsApp. No, ya le escuché al señor. Va, ella pio Sergio Araujo. Vos sabés que hoy vi uno de los comentarios. Bueno, la gente que nos ve, un Vi, beso. vi un comentario de un señor justamente. Bailas ella. Y dijo, ¿qué se creen estos jóvenes? Piensan que están en un medio de comunicación de deportes internacional. ¿Mm? No mejor que Tío Deportivo Sport. Es todo lo mejor que hay. Y decía que ¿qué se creen como si fuera que nosotros estamos en la final y hablamos de esa manera? Señor, señora, amigo, amiga, Ah, ¿qué? queremos llevarles y hacerles sentir que nuestro trabajo vale la pena. Porque vale la pena. ¿Entienden? Tira info Marcos y le... No. Demasiado motivo estuvo. No. Oh, Pero no. bueno, hablando No de haga vuelta nada. de Cerro, caigamos de vuelta, bajemos del avión que se fue muy alto. Cerro Porteño ha ganado, Cerro Porteño está en segunda posición y hasta el momento está invicto, Franco. ¿Eh? Sí.
lo que uno esperaba, ¿verdad? Un lado de cara de Cerro, que Cerro vuelva a competir, que Cerro siga jugando bien en lo que esperamos. Esperamos que no se desinfle, pues Cerro es muy de desinflarse después de 2, 3, 4 partidos. Cerro tiene que seguir con este nivel y tenemos que salir campeones porque la gente necesita que Cerro salga campeón. No, Cuse, tranquilo. La gente Saludos a todo el está chat como de loco. Twitch, al de TikTok y al de En el YouTube. WhatsApp nos llegó una fotito, algo por el estilo, para la gente 098 Repetí el número para que se pueda. 0986 15 2180, que nos manden su fotito nada más. Audio no, fotito nomás, así mostrando que están viendo el programa y también, pero tranquilos. Para que nos envíen fotitos. Fotito nomás. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de el siguiente tema en la noche de hoy. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema que vamos a estar tocando es en el mercado. ¿Qué Muy bien. significa en el mercado? Estamos hablando de nuestros jugadores paraguayos, jugadores que hoy son de nuestra selección, de la albirroja. Estamos hablando de varios. Dos que ya prácticamente tienen club. Uno ya está confirmado. Sí. Ramón Sosa. Ramoncito. El amiguito. Que quiero decir algo. A mí me emocionó. Sí, y señor. en gran manera cuando Sosa le dice a su papá y le habla en guaraní. Y le dice, yuca de tal cosa, le dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese? Contanos un poco. La presentación fue. O sea, claro, en la Estuvo presentación. Leila, la claro, presidenta estaba la de presidenta. Palmeiras. Justamente, y después... Y Ramón le llevó a alguien. Claro, a su padre. Ujú. Y me llena de orgullo cómo él hablaba y decía, él solo habla en guaraní. Y estaba al lado de él. Qué emoción, qué felicidad para un padre estar al lado de su hijo firmando un contrato impresionante, buscando un futuro mejor y viendo los sueños Sí. de un chico que una vez le dijo, papá, yo te voy a construir una casa, papá, yo voy a encargarme de sacar a nuestra familia adelante, Sí. papá, yo quiero ser lo que alguna vez vos quisiste ser, También, claro. dar lo que Totalmente. siempre quisiste dar. Y es impresionante cómo... A mí me emocionó bastante. El tema caso Ramón Sosa. Bueno, hablando de otro tema. Ujú. ¿Alguien me puede bueno. decir qué va a pasar con Enciso? Sí. Es lo mejor que tenemos. Vi que se hizo rulora permanente. No, pero... Todos se están haciendo rulo, Julio che. ¿Qué Enciso onda, se pero tiñó el pelo, se cambió el color, ¿viste? New vibes, como se dice, las nuevas vibras, cuera. Pero, ¿dónde va a jugar? Bueno, Julio Ojalá Enciso, que juegue. que tuvo, tenga minutos. que tuvo clubes interesados. Hasta lo que Inter, sabemos, Inter, Galatasaray, Galatasaray. Porto. Ujú. Hasta ahora no tenemos, O sea, él está de vacaciones aún, claro, en teoría. pero según lo que decía Cristian Martín, periodista de Nación Media, había dicho que no volvería al Brighton. Uy, porque a él, en todo caso, de no tener una transferencia, él debería de volver al Claro, Brighton, que es claro. el club dueño de su pase. Exacto. Y él no va a volver, según la información de Chris. Claro, ¿Está buscando club? está buscando. Vamos a Mm. ver en qué sucede. Yo le pregunto a usted, ¿dónde le quieren ver? Ah, en Liga- Ciso. no, Fútbol liga compet- europeo. Sí, liga competitiva, Sí. top 5, mínimo. A mí me gustaría verlo en la Liga Española. Liga Española. Sí, Premier obviamente siempre va a estar en primer lugar, yo creo. Premier, pero la Liga Española tampoco no descarto. Es una liga muy importante. Bueno, en su momento también se habló de que habían clubes que estaban interesados en él en el mercado pasado. Yo le digo sí. Ay, perdón. Yo le digo sí al Inter. Yo le digo sí al Porto. Al Galatasaray no. Yo no quiero. FedEx en Twitch dice Atlético de Madrid. La gente está comentando Epa, en Twitch. Serie también. A, dicen los muchachos. Todo menos Francia y se cuse. En un Sevilla o Betis, dice Junior Paredes. ¿A vos dónde te gustaría verlo así, mi querido Franco? La Serie A.
Serie A, Inter de Milán. Pegaría al Inter de Milán. Pero que juegue. Lo que pasa es que el Inter está haciendo un lavado de cara también y está buscando jugadores Sí. jóvenes, igual que el Milán. Ambos equipos italianos se dieron cuenta que tienen que hacer un lavadito de cara y tienen que buscar Para gente más decir joven. después, atención que la Sí. lleva Dumfries, viene el centro, el Ciso. ¿Te Con imaginas? Dumfries. Tienen Sí. que jugar, tienen que jugar. Un lugar donde, Esperemos que donde sí. juegue y se le pueda ver. Eso no va a pedir los perros. Yo creo que siempre, a ver, creo que ya nos encariñamos con Julio en la Premier. Sí. ¿Verdad? Ya hay esa rutina de levantarte un sábado o un domingo Claro. o un martes a la tardecita para poder ver la Premier justamente por él y porque tuvo minutos y porque tuvo muy buenos partidos también. Él es, bueno, fue muy querido en el Ipswich. En el Ipswich, perdón. Sí. Pero hablando también, porque hay muchos jugadores en esta lista, el Modric paraguayo, Epa, Matías Galarza Fonda, que Allá. ya está nada más y nada menos que más cerca que nunca de River Plate. Se habla, va con su compañero Portillo ujú. a River Plate y la transferencia sería de 11 millones por los dos pases, si mal no recuerdo, Por ambos. por O ambos. sea, un combo. Un combo. Que está de moda Un ahora combo. hacer más o menos Exacto. esas opciones de Combo, transferencias. trueque, Combo, trueque. préstamo corto. Ese es el caso de Matías Galarza. Y yo le pregunto algo. Omar Alderete. ¿Sí? Omar Alderete, que el presidente lo tasó en 18 millones de euros. Recordemos que el central más valioso, o sea, la transferencia que fue de Lanús al Milan, justamente fue Gustavo Gómez con 9 millones de euros. Ujú. Otro, ¿Ustedes ¿en qué equipo lo gustaría? Yo o sea, solo le veo en gustaría un ver? equipo. Yo le veo en un equipo. Yo le fiché en ese equipo. Yo creo que hay un equipo que le calza y es el Atlético de Madrid. A mí me gustaría verlo ahí. De ahí a que haya una oferta real o no. Creo que en un momento lo buscó y todo. Creo que es un buen equipo. Pero de ahí a que se deje otra cosa, ¿verdad? ujú. Marcos. Apúntame a mi papá. Florentino. Bueno, pero ser realista. Florentino. Florentino. A la Casa Blanca. Este central no te va a pifiar una pelota. Este central no te va a pifiar una pelota. Paraguayoite. Este es paraguayo. ¿Qué estás esperando, papá? Fuerza, dice Florentino. Ya está ya. 18 millones. No es nada Madrid. para vos. Madrid. Que Ya está, vaya a Marco. Madrid, A al la grande de Madrid, y nada el Real Madrid. Qué bien le va a quedar la Blanca Belém, ¿eh? a la Madrid. ¿Qué opina? Me gusta. Mi sueño, o sea, bueno, no es mi sueño, pero creo que algo muy lindo va a ser verlo a él en el Real Madrid, el club más ganador de toda Europa. Pero para lo que representa la carrera de Omar Alderete también yo no lo veo mal viendo a un rival justamente del Madrid, que es el Atleti, en el Atlético. No estaría nada mal A mí me encantaría. por la necesidad que tiene también hoy en día los colchoneros. Yo igual necesito ya como esa seguridad de saber dónde va a jugar, Sí. siendo un jugador muy importante dentro de la estructura de Alfaro, goleador siendo un central, por ejemplo. Lo ideal sería que siga teniendo ya y que se vaya adaptando a los minutos para lo que va a ser el tan ansiado mundial, ¿verdad? Si se llamaba Alderetiño, seguro ya se iba hace rato. O Aldi, siendo español. Dice, gracias, dice Florentino. La próxima pregunta. Dice, sí, bueno, hablamos de otro jugador. Hablamos de otro central. Hablemos del señor Fabián Balbuena, perdón, que hoy está libre. Está libre. Exjugador del Dinamo Moscú. Que tiene interés, justamente, que en su momento tuvo interés de Cerro Porteño. ¿Se acuerdan? Que salió justamente En todos lados salió. en todos lados. Sí. También había interés de la ¿cuántos años MLS, tiene? interés en México. O sea, estamos hablando de un jugador En Brasil. tremendo. Pero si vos me preguntás a mí, ¿dónde me encantaría, dónde me gustaría verle a Fabián Balbuena? Sí. Volver a Brasil. Sí, ya está. O venía a Volver a Cerro. Brasil. Venía a Cerro. Volver a Nuestro segundo Brasil. capitán. Fabián, el Corinthians te tiene de ídolo. Vuelve a Brasil, papá. Saben lo que es tu calidad. Sí, los árabes parece que tocaban su puerta. También. También. ¿Y vos, Buena dónde, opción. vos decís Brasil o Cerro? No, Cerro. Que venga a Cerro. Pero no sé si quieren ir a Cerro. No sé si es de su agrado Cerro Porteño. Pelé. Pero no, que vaya a Brasil.
Bueno, para mí, él es un jugador en Brasil. Tengo entendido que él llegó también a jugar, hablando más de Ramón Díaz. Sí, Jugó con él. Fue un jugador emblema del Corinthians. Yo creo que a él le asienta muy bien, el general, le asienta muy bien jugar en la liga brasileña. a mí me Después encantaría. de haber pasado creo que estuvo en el Dinamo de Moscú Sí, últimamente, ¿verdad? sí, 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 sí. Yo creo que es un momento para que pueda venir por Sudamérica, estar cerca de la selección. Ya teniendo en cuenta esa competitividad también, Belén. Sí, Marcos, teniendo en cuenta también la jerarquía que tiene 33 años ahora Fabián Balbuena. Sí. O sea, es una edad sumamente como que está Tiene bastante experiencia. ahí como para disputar lo que sería su primer mundial, lo que será Sí, su primer mundial sí. en todo caso, ¿verdad? Para mí Y- que venga a Brasil, acá al país Claro. vecino, sería Un una, golazo. sí, una acertada también para su carrera. Exactamente. Y para cerrar esta lista de jugadores, justamente de nuestra selección, que todavía algunos no sabemos cuál será su futuro, Tony Sanabria. Epa, Tony Sanabria, que tiene aún contrato con el conjunto en donde está hasta el 30 de junio del 2026, en Torino. Él está entrenando con el Torino, ujú. pero hubo un interés del Pisa. Sí. Interés del Pisa que ascendió recientemente. ¿Qué esperan ustedes en este mercado de pases? ¿Que siga en el Torino, que vaya al Pisa o que se cambie de liga? ¿Qué quieren ver para lo que va a ser la preparación de Tony Sanabria para lo que va a ser el 2026? Ya estuviste en Italia mucho tiempo, Tony. Te fue bien. A mí me gustaría que vuelva a la liga española. Epa. Algún recién ascendido, algún equipo ¿Dónde de estuvo? ¿En media el Betis? tabla. En el Betis, Real Estuvo- Betis. En el Betis, estuve en el Gijón, en un par más. Bueno, la Academia del Barcelona. Me gustaría no sé, vi que el Albacete le fichó hace poco a Vallejos. Yo creo que juegue. Que Yo juegue. también. Yo, con todos los nombres que dimos acá, lo que todavía no tienen, digámosle, certeza del futuro, yo espero que tengan minutos, que vayan a una liga competitiva y que tengan esa certeza de que van a ser titulares. Sí. Yo quiero que ellos junten minutos como nunca. ¿Por qué? Porque se viene lo que va a ser un mundial. ¿Entendés, Belén? Sí. Un Tienen que mundial. jugar, muchachos. Es el sueño de todos los pibes, ¿entendés? Claro, todos van a querer puesto. Claro, Ahí, claro. acá en el chat, alguien está diciendo, Sí, creo que excuse, sí. che, ¿y qué pasó de Adam Adam Vareiro? Vareiro. Él está hace poco lo fichó Fortaleza de Brasil. Fortaleza. Fortaleza de Brasil que se interesó en el jugador y compró justamente su pase. Ahora, porque él remarcaba y decía que su idea es volver a estar en la selección, Claro. estar cerca de la selección, estar cerca de su país, tener minutos, competir, porque no iba a encontrar eso en River, por ejemplo. Entonces, él quería justamente tener eso y por eso decidió estar en Fortaleza. Ahora lo de Tony, a mí me gustaría verlo nuevamente también en España. Yo creo que va a ser un lugar acertado también porque él tiene la obligación de ser titular en un Sí. equipo. Titular de ser en un equipo. Para que lo encuentres y el mundial. Su sueño. Así mismo, la gente nos va enviando las fotos, nos está viendo justamente. Hay fotitos y fotitos. Yo te Ay, recuerdo nos enviaron que podés fotitos. mandarnos al 0986 15 Maena. 21 80 ¿Desde dónde para nos poder... están viendo? ¡Epa! Yeah. ¡Epa! La primera foto excelente. La primera foto con Marquito. Mirá la caripela que puso Marcos Morel. será. Maena. Ahí está la otra foto, espectacular los Qué muchachos. lindo. A Qué ver. linda la foto. Mírala del mundo con la abajo. copa. Pero qué califiqué. Qué tremendo, ¿eh? Oh. Qué tremendo. No. Ay, no la Che, gente. mucha gente está viendo, Vivo. Qué gusto. Mucha gente nos está viendo. Me ¡Epa! gusta. Mira, envíame, Mirá vos, reenvíame Gatito un de poco fondo. esa foto, reenvíame, voy a subir a mi estado de Yo WhatsApp. también quiero. Che, Voy a ahí sub- potay. voy a- gracias, Marcos gente. de la gente. Vamos a quitar una foto, espera, ahí. Leen lo que puse el primero. Por acá. ¿Qué dijo que King Ahí está, ya quité ya. en el primero? Qué Ay. lindo que salimos. ¿Viste? Sí. Gracias a la gente. Qué grande la gente que Algunos se está ya- conectando, que ya tienen aunque hoy arrancamos una hora antes, la gente sabe. Pero bueno, para cerrar
este lindo programa hay que hablar del tema que emocionó a todo el mundo en estos meses. Estamos hablando del Mundial de Clubes que ya tiene a su campeón, el Chelsea. Nadie se esperaba, ¿eh? Nadie se esperaba. Yo acá creo que acá nadie le dio al Chelsea. ¿Viste que hicimos el tema No. de... Nadie. Todo el mundo decía que se eliminaba ya el brasilero. Vos sabés que sí. Yo, Para mí el campeón de la Copa del Mundo, Mundial de Clubes, va a ser Chelsea. ¿Qué? Muchas cosas raras ya acontecieron en este año. Muchas cosas raras ya acontecieron, así que yo creo que el Chelsea va a ser campeón, lo digo acá. Y no tengo miedo. No tengo miedo. Qué No fantasma, tengo qué miedo. fantasma. Hoy Escuchá, lo digo, ¿eh? Yo creo que el Chelsea puede ser campeón. Yo creo que es imposible. Yo creo que sale entre Real Madrid y PSG. Vos te autoeditaste, No vos te puedo. hiciste tu propio edit. a lo mejor. Y si bueno, te Te felicito, te Nelson, felicito. Nelson, hey. Marco, me felicitas. Saluda a nuestro querido Un compañero. Saluda. aplauso compañero. para Infantino, por favor. Sí. Excelente, Infantino. Sí. El mejor torneo que Qué puede haber creado. tremenda la foto de los campeones, Alguien Donald me- Trump. ¡Qué grande Hombre, Donald Trump! yo- Es el primer presidente Ni voy yo que él. se mete Así en no. el festejo de los jugadores Infantino de le los quería campeones. sacar. Como loco le quería sacar a Infantino. Infantino le decía, vení, vení, Y vení. después Él era la Rich- señora del... Rich James le decía, you can leave, te puedes ir, le decía. ¿Viste la señora que El espera otro- la torta del cumpleaños? Ahí está. Así. Él la revivía, él dijo, él entró. ¿Y qué hace con una ley? todo. Va a cambiar el soccer a que se llame fútbol. Bien. No, No, Pero nos reímos un montón de Donald Sí, Trump. bastante, Qué simpático. bastante. Sí. El Chelsea no entendía bien qué es lo que pasaba en esa premiación, ¿verdad? Pero nos Yo sorprendió. quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo ¿Qué para pasa? ir cerrando. Yo quiero que elijan 3 momentos buenos, malos, que se les haya quedado algún recuerdo del Mundial de Clubes que va a quedar ya para siempre. Hija, yo te tiro. Dale, adelante. A mí me quedó el recuerdo de, bueno, evidentemente la victoria del Oakland. Sí. Otra cosa que se viene, y se viene para largo, porque se viene el Mundial, los parones. Cierto. Se van a venir los parones. En el Mundial va a pasar lo mismo si en Estados Unidos. Claro. Va a pasar exactamente lo mismo. Acuérdense de los parones porque vamos a volver a Por el vivir tema lo clima. mismo. Parones por el tema del clima. Hay que tener paciencia porque vamos a seguir teniendo eso. Y top 3, llevo también conmigo que se le puede competir a los europeos. Mm. Cierto. Que se le puede competir dentro de todo, con garra y con huevo, podés llegar a ganar. Belén. Superó totalmente mi expectativa. Porque realmente no sabía que iba a ser tan entretenido, divertido. Esperabas ver partidos del Mundial de Clubes. Pasó eso desde que arrancó. A mí me sorprendió un montón el primer partido. Inter de Miami, Al Ali de Sí. Egipto. Porque era un partido de ida y vuelta. Faltaba la Vos decías definición. que eso, este partido, pero Este partido va a ser sopo. Re te daba Solo ganas por- de ver. Porque nunca en su vida se iban a enfrentar otra vez. Y, Daba no, y gusto. sacando la figura exponencial de Messi, igual daba gusto ver realmente los partidos. Me sorprendió mucho lo que dijo también Franco. Me parece que en un 70% los partidos tuvieron suspensiones o se tuvo que parar. Prórrogas. Ujú. Claro, se tuvo que parar por el tema del clima. Y al final me terminé encariñando con el trofeo. Sí, hermoso. Lo critiqué muchísimo antes de iniciar. Me decía, qué feo que es, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido. Está lindo el trofeo. Está bueno y el Chelsea, bueno, se lleva. Y ahora ya lo catalogan como el primer campeón del Mundial de Clubes. Ya no es intercontinental. Yo, en este Mundial de Clubes, me llevo a la hinchada del Urawa Red Diamonds, Ahora, que se River aprendieron, Plate, River Plate. se aprendieron español para River- insultar a los de River. Me llevo a un equipo que nunca en mi vida había escuchado, por el Mundial de Clubes lo escuché, Mamelodi. qué grande, Melody Y Borussia. obviamente el momento que decía Franco justamente, que es el de las tormentas, o sea, de estas prolongaciones. Y los memes. Sí. Y los memes. Un solazo había. Y bonus Donald Trump, obviamente, Donald Trump que se metió, es el primer presidente. A mí me gustó lo de los memes, que muchos
farra entre el brasileño y el portugués, el argentino y el español. Lo máximo fue. ¿Y ustedes qué opinan de la presentación de los jugadores tipo NBA? No banco. No, no me gustó, pero después me terminé acostumbrando al ver los partidos. Pero no me gustaría que suceda eso en ¿Sabes el lo que Mundial. pasa? Que los de NBA, ellos selecciones. van de otra manera. Ellos ya encaran con esa mentalidad y hacen ya su show, hacen ya su juego. Los otros son tímidos, no van a hacer, no van a pegar si no arman el show que hacen los del NBA. ¿Sabes qué me gustó mucho también? La RefCam. ¡Ese! Es buenísimo. Vos sabés que quiero que se quede ese tema de la cámara del referee acá y que tenía que seguía la jugada de cerca. Eh, Buena implementación. hablando de justamente el tema de la presentación, Ujú. yo que presento Epa. justamente Oh, bueno. Básquetbol. básquetbol, te digo que acá, por ejemplo, no se va a aplicar ni en pedo. Acá no se va a aplicar. ¿El de la Acá- RefCam? No, yo estoy El de hablando las presentaciones. Ah, Es que no va luego con la No va, mano. porque acá, pues, como dijo Rubén Darío da Rosa, Tu compañero ya ahora. nosotros queremos ver el fútbol, dijo justamente él. Y para que inicie ya. Claro. O sea, te decía a Sí. las tal hora y tanto recién ahora arrancaba. en el básquet es distinto. A mí, por ejemplo, me dan 6 minutos para presentar a los dos equipos y tienen 2 minutos ya para conversar con el refere, tiran la pelota y se juega. Pero es tradicional del Claro, básquet pero hacer ¿qué pasa? eso. Que vos, en el fútbol, para aplicar eso es difícil. Son 11 jugadores, en el básquet son 5. Después de eso, tenés que formar, tenés que saludar, tenés que hablar con el referee, tenés que colocarte, tenés que Protocolo. alentar y tenés mucho más protocolo. Sí. Pero bueno, hay una foto más, me dijeron, ¿eh? Hay Fotito fotos, para hay fotos, hay despedir. fotos para despedirnos ya en la noche de hoy. Ahí está, Ah, qué mirá. grande. Es el Twitchy. Los Desde 3 el dedos, Twitch, miramos. desde Los el 3 dedos, Twitch. espectacular. Ese era desde el Ahí Twitch. va. Esa es la selfie que me gusta. Sí. Que la gente se quita con la tele. Yo hacía eso Qué también grande. antes. ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Ay, Damián Coque, no! ¡No, Coque no! Coque se Parece- descompensó, le queremos decir nomás, eso por eso no apareció más. Sí, Se no, descompensó. se sintió mal. Buena, Se sintió Coque. mal. No, Eh, ve tu compañerito que no desayunaba en la formación. Así mismo era. Pero esa foto parece, te cuento, Y me se recuerda a una marchó. película. Me recuerda a una película esa foto. ¿Qué pasó ayer? Así no me No, no. Sí, me recuerda. No. ¿Y sabe quiénes están? Es Pablo. No, Y- no, ya está. Terrible. Pero No, bueno. pero el tema del Mundial de Clubes, para ir Sí. cerrando. Este partido de la final, bueno, todos los partidos luego iniciaron tarde. No fue puntual. Siempre era I4 o I6. Y el partido de la final también pasó lo mismo. Sí. Se tardó un montón por justamente el protocolo extensivo. Me preguntas si me gustaría ver eso en el Mundial el año que viene. No me gustaría, pero yo creo que muchas cosas que se hicieron en este Mundial de Clubes Se va a replicar. se van a replicar para el siguiente. Infantino, estoy disponible. Claro, para que me lleven a presentar a la Ah, pucha. claro, claro, Eh, claro. Sí, Claro, eso para sí. ir, y me va a meter ahí entre los jugadores ahí durante su festejo. Claro. Yo te veo, por ejemplo, ¿sabes en dónde? ¿En dónde? Atendé, ¿qué es En lo el que vas a decir? No, en el Estadio del América. Ah, Imponente. Sí. Sí, te veo ahí. Dice, soy Cerrito. No. Qué feliz por ser la primera foto. Eso no le das. Sí, grosería. Qué mal educado. Y es coquevita. Qué pesado, boludo. Bueno, a mí me encantó. Y yo quiero decir, aparte de la paciencia de la gente que estaba viendo, la paciencia del equipo de Tigo Sport, porque no es Impresionante. fácil. No Impresionante. es fácil llevarte un evento de esta talla, Magnitud. de esta magnitud, y que tengas que atrasar, porque esto no se jode, ¿eh? No, no. Y también a la gente que eligió Tigo Sport para ver el canal más Siempre. visto de Paraguay que pudo hacer la transmisión del Mundial de Clubes. Y también saludo para los compañeros de técnica de Tigo Sport. Qué del otro grande los lado, que muchachos. laburaron mucho seguramente. Así que Sí. un abrazo también para ellos. Yo les suelo encontrar a los muchachos ahí en los partidos. partidos. Sí, Bien ahí. tipazos son. Tipazos, buena tipazos. onda. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir en la noche de hoy. Franco, ¿algunas últimas palabras? Nada, nos pedimos. Sí. Nos despedimos. Nos estamos yendo en la noche de hoy sin antes decirte gracias por acompañarnos en este octavo programa, 2 meses de pasión por Tigo Sport. Nos vemos el próximo martes ya a las 9, ¿eh? Ya a las 9. O si hay algún cambio, veremos. Vamos a estar avisando Avisamos. en la semana. Chau, chau. Gracias por todo.